Estamos de regreso en ¿Quién tiene la razón? Vamos a conversar con Andrés Calderón y Carlos Caro, ambos abogados, para que opinen sobre algunas medidas que ha tomado primero la flamante fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, y también las denuncias hechas por el equipo especial Lava Jato. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches, doctor. Bueno, primero, ¿qué opinan de Zoraida Ábalos? ¿Cuál es su impresión? ¿Fue la única que no asistió a la juramentación de Pedro Chávarri? ¿No votó por él? Digamos que en ese sentido las marchas de fuera Chávarri van a detenerse con la designación de Zoraida Ábalos. ¿O qué opinan ustedes? A ver, yo creo que era la solución más saludable de las que tenía en este momento a su disposición la Junta de Fiscales Supremos. Habida cuenta que Pablo Sánchez, creo que con buen criterio, decidió él no asumir el cargo que le correspondía como fiscal supremo más antiguo. Habida cuenta de que había sido fiscal supremo previo a Chávarri y creo que podrían haber habido cuestionamientos poco más oportunistas, pero que hubieran dicho, todo esto era una estrategia para reponer a Pablo Sánchez, ¿no? Y algunos cuestionamientos que él todavía seguramente va a tener que enfrentar. Entonces, en ese sentido, de los 5 fiscales que conforman esa junta, la única que no tiene ese pasado de haber sido ya fiscal de la Nación y de tampoco estar involucrada en la investigación que se sigue al caso de los cuellos blancos, era Zoraida Ábalos, que además es la segunda en antigüedad después de Pablo Sánchez. Entonces, y no se le conoce algún problema que generara objeciones en el momento tan ruidoso que está enfrentando ahorita el Ministerio Público. Hay, sin embargo, algunas dudas sobre su permanencia, el periodo. Ella es fiscal de la Nación interina. Vimos cómo, por ejemplo, a Víctor Prado, el presidente del Poder Judicial, le pasó pues que estuvo 6 meses en el cargo, y para algunos fue un periodo bastante injusto porque también tenía este perfil de no tener antecedentes, no tener denuncias, cuestionamientos, procesos, y hubiera sido incluso saludable que se quede un segundo periodo, pero el reglamento interno del Poder Judicial, digamos que impedía la reelección o que un presidente del Poder Judicial esté en 2 periodos, entonces se acordó que no postule. Es en verdad una reglamentación, Alejandra, desde mi punto de vista absurda, por lo siguiente, porque en todos los poderes del Estado hay reelección, dejando un periodo, presidente de la República, presidente del Congreso, pero cuando llegamos a temas judiciales, lamentablemente la regla de la reelección no existe. ¿Y qué pasa entonces en el Ministerio Público? ¿Cuál es la regla? ¿Puede Zoraida Ábalos, vencido su periodo interino, postular como fiscal de la Nación nuevamente? Sí, ahí hay una pequeña diferencia que hacer, ¿no? En el caso del doctor Prado, él tenía que ser elegido ya de forma ordinaria para completar el periodo. Entonces, como había sido ya presidente del Poder Judicial por un periodo de 6 meses, ya no podía atentar a la reelección según las reglas del sistema. En el caso de la doctora Ábalos va a ser diferente. Recordemos que el doctor Pablo Sánchez también ingresa de la misma manera, porque cuando Carlos Ramos Heredia sale del puesto del fiscal de la Nación, por antigüedad asume interinamente el doctor Pablo Sánchez para completar periodo, pero luego es elegido y ungido ya como fiscal de la Nación titular. Y yo creo que lo mismo podría pasar acá, donde la doctora va a asumir este periodo de transición, de emergencia extraordinario, y cuando se tenga que proceder, una vez que la Junta Nacional de Justicia entre en funciones, complete las plazas, hagan los llamados correspondientes, ella podrá ser elegida y no va a tener en ese caso ningún impedimento. Mencionaste a Carlos Ramos Heredia. Ese es, digamos, el único cuestionamiento que se le ha hecho, ¿no? Que ella sí votó para que salga electo Carlos Ramos Heredia y también tuvo que abandonar la institución de una forma un poco cuestionada. ¿Pero es suficiente causal, digamos, eso para un cuestionamiento a Zoraida Ábalos? Yo lo venía conversando con varios amigos que estábamos siguiendo de cerca el tema del Ministerio Público, y decíamos, es muy difícil que hoy en día en instituciones tan cuestionadas como el Ministerio Público y el mismo Poder Judicial, en el que se están empezando a detectar ya los casos de corrupción, de tráfico de influencias, alguien no haya tenido algún tipo de relación con alguno de estos funcionarios, que no haya votado a favor en algún caso contra ellos, ¿no? O sea, para estar completamente limpio o tener la certeza de que uno va a estar completamente limpio desde esa perspectiva, uno tendría que haber sido un paria, ¿no? Al interior del Ministerio Público. No hubiera llegado a ser fiscal supremo. Es muy difícil. Entonces yo creo que, a ver, los cambios fuertes en el Ministerio Público no se van a dar tan rápido, no se van a dar con que Chávarri salga ni siquiera, incluso si sale de la Junta de Fiscales Supremos. Creo que es un avance que hayan escogido dentro de los fiscales que habían disponibles aquella persona que presenta hoy en día menos cuestionamientos.
Y lo que toca ahora es empezar a cambiar en lo que está dentro de las potestades de la Junta de Fiscales Supremos y también que el mismo Ministerio Público tome participación activa en el debate proponiendo una reforma que ellos crean conveniente y que no les pase lo que le pasó al Consejo Nacional de la Magistratura, que se rehusó durante años a una verdadera reforma y terminó donde sabemos que está hoy en día, desactivado. Bueno, Zoraida Ábalos dijo algunas cosas bastante contundentes su primera presentación ante el público. Dijo que iba a declarar emergencia al Ministerio Público. Dijo que iba a hacer un diagnóstico de la situación porque hay una percepción de impunidad que tiene que combatirse y tiene que analizarse dónde se origina, que iba a fortalecer los organismos de control interno, que iba a respaldar al equipo Lavajato, que no se oponía a que se presente un cambio a la ley orgánica del Ministerio Público para, por ejemplo, ampliar el número de fiscales supremos. Son varios temas, pero bueno, ya ustedes elijan sobre cuál quisieran hacer hincapié, pero ¿qué les parece esta lista de anuncios, de acciones que ha comunicado? Yo creo que es importante que ella, digamos, haga un control de daños en este momento a nivel del Ministerio Público, porque estaba muy cuestionado a nivel de su cabeza, su institucionalidad. Se había llegado al punto, Alejandra, que incluso el doctor Chávarri había sido alejado de la Comisión Alta Nivel Anticorrupción, hoy Comisión de Integridad. Se le había invitado a retirarse porque no era una persona representativa, íntegra, estaba cuestionada. Ahora vamos a retomar los cauces normales. Pero ¿qué es lo importante, no? Lo importante para mí es que se tomen acciones inmediatas, pues. Diagnósticos, estudios, propuestas, hay todos los tiempos y cada vez que entra una nueva autoridad siempre plantea hacer una reforma, ¿no? El asunto es de que en este caso concreto, las reformas que se tienen que hacer son reformas desde mi punto de vista de largo plazo, ¿no? Y eso implica una duración en el periodo que para el caso de ella debe de significar, a mi entender, que ella continúe con el periodo luego ordinario de los 3 años para que esto se pueda ejecutar. Y hay un tema central, que es el tema de la representatividad, porque hay 2 grandes puntos de discusión siempre a nivel de la Fiscalía. Uno es control interno, control externo. Justamente el tema de la Junta Nacional de Justicia alerta sobre el tema de la necesidad de un control externo, porque si Otorongo no come Otorongo, cada vez que un fiscal se porta mal, al final los fiscales siguen haciendo lo que quieren y sucede lo mismo a nivel del Poder Judicial. Creo que es un punto central en la reflexión, porque el tema de fortalecer el control interno no es gratuito, ¿no? Bueno, lo vemos el control interno para que no me controlen desde afuera. Pablo Sánchez, ¿no? Que él votó para que salga electo Pedro Chávarri y luego lo cuestionó e incluso pidió su renuncia, ¿no? Entonces, muchas personas se han preguntado, ¿pero por qué entonces votó por él? Si no veía, no sé, pues no. Es que hay ciertas costumbres. Y creo que conversando... No, la tradición le toca el más antiguo. Otra tradición típica que creo que se ha puesto de manifiesto hoy en día el Ministerio Público es que fiscal de rango inferior en la pirámide, ¿no?, del Ministerio Público no puede decir ni puede proponer algo que vaya en contra de los que están más arriba. O sea, el fiscal provincial no puede cuestionar al fiscal superior, el fiscal superior no puede cuestionar al fiscal supremo y el fiscal supremo no debería cuestionar al fiscal de la nación. Es una estructura tan jerárquica que no es comparable, por ejemplo, con la del Poder Judicial. Se asemeja más a una estructura casi militar, que habría que repensar eso, o sea, habría que repensar si es que vamos a darle tanto poder y tanto control a pocas personas, en este caso 5 personas, que van a ser la Junta de Fiscales Supremos y que dentro de ellas, una de ellas va a poder tomar tantas decisiones tan relevantes como, por ejemplo, yo te puedo mover de tal especialidad a tal otra, o te puedo cambiar, te puedo asignar a un caso especial, a un grupo especial y luego remover a otro. ¿Debería hacer algo Zoraida Ábalos sobre ese tema, las designaciones y los cambios? Porque hizo varios, le perdimos el rastro. Todos los días salían publicados, estoy exagerando, resoluciones de cambios de fiscales. A ver, es bastante común que se haya dado, tal vez Carlos me puede corregir si me estoy equivocando ahí, o sea, en verdad que cada año hay bastantes movimientos, no era tan sorprendente. Lo que sí podía ser preocupante son en aquellos casos donde es de mayor complejidad, como podría ser Lavajato, como podría ser Cuellos Blancos, en donde mover a una pieza, sobre todo en grupos que tienen pocos recursos, y esto era de lo que se quejaban, podría ser determinante para el caso. Yo creo que más bien deberían reforzarlo. Hay un reclamo. Salgamos un ratito de la coyuntura de Chávarri y volvamos al caso Lavajato. No tiene plata. No tiene plata y hay varios otros casos
casos vinculados, y hay que decirlos, ¿no? También está todavía el caso de Susana Villarán y la revocatoria del no, está el caso de los financiamientos de los otros partidos políticos, del APRA, de Peruanos por el Cambio. Están los grandes casos, para mí los más importantes, que no tienen que ver con lavado de activos, sino con los grandes casos de corrupción que todavía se tienen que investigar, y necesitas más personas y necesitas que no todo, caiga en la canasta de José Domingo Pérez o de Juárez Atoche. Bueno, ellos mismos lo han pedido, ellos han dicho, tenemos más de, no sé, 300 investigados, 40 casos, la lista es exorbitante, ¿no? O sea, ¿cómo es que un equipo tan reducido como el que ahora conforma el equipo especial se puede dar abasto, ¿no?, para cumplir plazos? Claro, y ahí hay un tema importantísimo, ¿no? Los abogados siempre criticamos el tema del poder del fiscal, y la verdad que el nuevo Código Procesal Penal le otorga al fiscal un poder amplísimo. Ya hemos visto al fiscal José Domingo Pérez allanando las oficinas de la Fiscalía Suprema. Eso es algo que no se podía ver. ¿Qué opina usted sobre eso? Legislación. ¿Está dentro de sus facultades, de sus atribuciones? ¿El fiscal José Domingo Pérez? Es completamente claro que sí, ¿no? El código permite allanar incluso hasta la oficina del fiscal de la Nación o del presidente de la República. Otra cosa es investigar al presidente de la República o investigar al fiscal de la Nación, que eso requiere autorización del Congreso. Pero allanar inmuebles lo puede hacer en cualquier momento bajo las circunstancias que se justifiquen. Pero con un detalle importante que era el que yo quería mencionar. Si bien el código le otorga al fiscal un gran poder, dicen que el que pide poco es un loco, puede pedir lo que quiera. El tema es el control judicial, es decir, tienes que encontrarte al frente con un juez que balancee, ¿no? Y en el caso del fiscal Pérez se ha encontrado con, digamos, un cierto socio partner, que es el juez Concesión Garguancho, que tiene una lógica muy, en cierto modo, punitivista o muy favorable, digamos, a adoptar medidas drásticas que han tenido un efecto también. Tampoco es que podemos criticar solo la decisión, sino también hay que ver los resultados. Han habido resultados y de esos resultados sale la verdad y sale la posibilidad de conocer a otros potenciales autores de hechos delictivos. Pero lo cierto es, si es que se exceden en el pedido o no, el juez Concesión Garguancho se lo otorgó. Los jueces tendrían que poner un límite y si no lo ponen, finalmente hay una posibilidad de apelar. La tenía. Él podía allanar, entrar a las oficinas y ante esta denuncia de que se les engañó, se puso una tarjeta, se hizo pensar que era la oficina y al final no era, lacraron una oficina para intervenirla luego. Y una señora, una asesora que se llama Rosa María Venegas, ex congresista, violó el lacrado. Bueno, lo violaron las seguridades del fiscal de la Nación y luego ella entró a la oficina. Eso, ¿cómo se llama? Eso, no sé, ¿qué delito podría configurarse? O sea, para mí es claro que allí se están cometiendo delitos contra la Administración de Justicia. O sea, en principio están desobedeciendo resistencia a una orden de la autoridad, que en este caso ha establecido que esta oficina está lacrada, y expresamente hay un artículo del Código Penal que sanciona al violentar este tipo de lacrados, sellos o precintos que se hayan establecido. Y más grave, o mejor dicho, que puede involucrar a más actores, está el objetivo del haber vulnerado esta medida de seguridad que había adoptado la Fiscalía, que es que pueda haber significado la sustracción de pruebas que evidencien la comisión de un delito, o sea, encubrimiento. Y eso, digamos, hay que ser, digamos, creo que la señora que ha explicado que lo que quería era proteger su privacidad y que ella creía que el fiscal Pérez se había extralimitado y creer que eso es una justificación válida, o hay que estar realmente un poco desconectado de la realidad, o hay que ser demasiado temerario. Y nadie es tan temerario si no tiene muchas cosas que temer. Y en este caso, tal vez muchas cosas que ocultar. Y yo no creo que la señora tenga tanto como para haber actuado tan independientemente. No podríamos ser tan ingenuos para eso. Y eso podría involucrar a otras personas. Lo que interpreto de tu análisis es que 6 años, que podría ser la sentencia de encubrimiento, para justificarlo tendría que haber un documento ahí que justifique algo con más pena. Sí. O no sé, ¿qué opinas usted? Ahí hay varios temas, ¿no? Primero, la pregunta es si la orden del fiscal de lacrar una oficina, que en teoría no es parte de la diligencia, es posible de darse. Y la respuesta es sí, porque si en medio de una diligencia el fiscal encuentra una especie o un lugar vinculado a un hecho delictivo, puede lacrarlo, pero de inmediato tiene que conseguir una orden judicial, que es lo que ha hecho el fiscal Pérez. Entonces él en las próximas 48 horas consiguió una orden judicial de ampliación
que le convalidó la posibilidad de allanar esas oficinas. ¿Cuál fue el problema? Entonces, ellos intervinieron en la oficina de Juan Duarte Castro el viernes y el sábado. Claro, y se adelantaron y sacaron todo. Y ahí viene el tema esencial. Si la señora quería proteger su intimidad personal, lo que tendría que haber hecho es algo muy sencillo. El día que fueran a allanar esas oficinas, estaré ella y su abogado o ella sola y decir, señor fiscal Pérez, mire esto, por favor, en privado, esto es mío, ¿me lo puedo llevar? Sí, señora, se lo puede llevar. Si son fotografías, documentos personales, cartas, lo que fuera, se lo puede llevar. Pero esa forma de irrumpir es lo que los abogados denominamos una conducta avesada. Una conducta, digamos, de ir en contra y sentir desprecio, digamos, por la orden judicial o la orden, en este caso, del Ministerio Público, y eso tiene una serie de consecuencias. Ya se han dicho acá, desobediencia a la autoridad, encubrimiento, obstrucción a la justicia, son los cargos que la señora eventualmente va a tener que enfrentar, ¿no? ¿Y se sostiene la negativa de Pedro Echavarri de decir que él no sabía lo que estaba ocurriendo, él no envió a los 3 miembros de su seguridad a violar el lacrado? Yo creo que es poco probable en la hipótesis de alguien que sabe cuál es el objeto de la investigación que crea que Echavarri no haya tenido algo que ver. No creo que la señora haya sido tan avesada como para mandarse ella sola, conociendo además cuál era el objeto de la investigación y que ella haya querido proteger únicamente su privacidad. Yo creo que es difícil, creo que la hipótesis más razonable en cualquier persona que pueda conversar sobre este tema, sea o no sea abogado, es que esto obedece a una orden y esto obedece a proteger a alguien. Ahora, obviamente eso no es suficiente, esa hipótesis no es suficiente como para encontrarlo al culpable, pero creo que sí te da más indicios todavía para reforzar la propuesta de José Domingo Pérez de que el fiscal Echavarri tiene que ser investigado penalmente, y esto nos lleva nuevamente al campo de las acusaciones constitucionales o el levantar la prerrogativa que le corresponde a él como fiscal de la nación, ¿no? Justo ahí quería terminar. Hoy el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se asegura, dijo que las denuncias contra Echavarri no las puede acumular él, las tiene que acumularlas junto a portavoces y que él se puede demorar más de 2 meses resolviéndolas, cada una, además. ¿Qué opinan ustedes sobre esta declaración ya para terminar el programa breve? No, eso no es correcto. Hay muchos precedentes a nivel de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de acumulación de casos. O sea que, digamos, el argumento de Junta de Portavoces yo creo que es más bien un mecanismo de dilación. Y yo creo que lo que cabe ahí es de que esto se ponga de una vez en fila y se vote en el sentido que corresponda. Yo creo que esto se va a resolver cuando se resuelva finalmente la correlación de fuerzas que hay ahorita en el Congreso. Si Fuerza Popular sigue teniendo el peso que tenía hasta hace unas semanas de 60 votos, van a querer seguir dilatando si es que ya optaron por esa estrategia. Como parece ser el caso que no es así, se va a tener que solucionar y también va a tener que haber una nueva correlación de fuerzas dentro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Bueno, eso lo sabremos esta semana, si se admite la reconfiguración de las comisiones bajo la representación actual del Congreso. Otro puede ser el cantar. Muchas gracias a ambos por habernos acompañado. Gracias a ti, Alejandra. Muchas gracias, Alejandra. Bien, Andrés Calderón y Carlos Calo dándonos su opinión experta. Gracias a ustedes.